Jesús guardó silencio. Su silencio decía muchas cosas. En primer lugar, los cargos eran tan infundados y tan falsificados que una defensa era inútil. Su silencio fue mucho más elocuente que cualquier defensa verbal. Cuando fue insultado, no respondió con insultos. Cuando lo hicieron sufrir, no respondió con amenazas. Aquí Jesús me muestra, con su ejemplo, lo que había enseñado sobre la forma de vida que vino a presentar a sus seguidores. En su sermón de monte Jesús dijo: no ofrezcas resistencia al daño. Cuando una persona te golpea en la mejilla derecha, dale la vuelta y ofrécele la otra. Dado que Jesús aceptó silenciosamente esta pena de muerte por mí, San Juan me aconseja sobre mi actitud y forma de conducta. Él dice: la forma en que llegamos a comprender el amor fue que Jesús dio su vida por nosotros. También nosotros debemos de dar la vida por nosotros, hermanos y hermanas. Seguro que no es fácil. Jesús necesita tu ayuda. Ayúdame. Jesús se muestra dispuesto a aceptar el instrumento de su muerte. Hay una expresión tranquila y pacífica en su rostro, a pesar que significaba su muerte. Jesús debió haber acogido la cruz porque estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, como dice San Pablo, aceptando obedientemente hasta la muerte, muerte en una cruz. Desde ese día que Jesús aceptó la cruz se ha convertido en el símbolo de los seguidores de Cristo. Él es estándar de nuestro estilo de vida cristiano. El hecho es que Jesús hizo la cruz la condición para convertirse en uno de sus seguidores. Dijo: y no hay duda de que quien quiera ser mi seguidor debe negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir mis pasos. No hay otra opción. La tercera estación. Jesús cae por primera vez. No hay ningún lugar en las Sagradas Escrituras donde alguno de los escritores de los Evangelios registre a Jesús cayendo en su camino al lugar a la calavera. Sin embargo, no se necesita una imaginación vívida para suponerlo caer repetidamente, particularmente cuando uno se da cuenta de la costumbre actual de la crucificación. Piensa en las muchas veces que cae cuando su cruz parece ser pesada e insoportable. La vida puede estar llena de desilusiones y preocupaciones. Hay momentos en que los demás nos malinterpretan, nos critican o incluso se malinterpretan nuestras mejores intenciones. Quizás Dios ha pedido aceptar algún sufrimiento físico, algo tan simple como un dolor de cabeza o tan grave como el cáncer. En tiempos de crisis, Jesús nos invita a acercarnos a Él. Escuchen su invitación. Venid a mí los que estáis cansados y encontraréis la vida pesada, y yo os refrescaré. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. San Juan nos dice que Jesús le dijo a María su madre, camino a su crucifixión: mujer, este es tu hijo. Y luego Jesús se volvió hacia el discípulo Juan y le dijo: esta es tu madre. Jesús estaba pensando en las necesidades de su madre y las entregó al cuidado de su amigo Juan. Jesús estableció la iglesia como su cuerpo, y nosotros somos la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo. Todos estamos en la peregrinación de regreso al Padre, y esa peregrinación es a menudo nuestro viacrucis, y no viajamos solos. Tenemos a María que Jesús nos dio para que nos acompañe. El Concilio Vaticano II dejó muy claro que el papel de María era ser la madre de la iglesia y nuestra madre. Ella viaja con nosotros y está ahí para consolarnos cuando nuestras cruces parecen ser insoportables.
San Lucas escribe: mientras se llevaban a Jesús, agarraron a un hombre de la multitud, Simón el Cireno, y le hicieron cargar la cruz detrás de Jesús. En la época de Jesús, Palestina fue ocupada por los romanos. Tenían una ley que se facultaba para obligar a cualquier persona a trabajar para cualquier tarea en un momento dado. ¿Alguna vez se ha visto obligado a hacer algo que absolutamente no quería hacer y luego, después de hacerlo, ha aprendido algo nuevo y diferente sobre usted mismo? Me pregunto si este evento cambió a Simón. Me gustaría pensar que sí, y tal vez al ayudar a Jesús, aunque forzado, encontró algo nuevo y diferente para vivir. Jesús ciertamente dijo al menudo que cualquier bondad y ayuda que se brinde a alguien que lo necesite no quedará sin recompensa. Jesús, ayúdame a buscar las situaciones más inesperadas. Ayúdame a dar una mano a quien lo necesite, incluso si no es agradable. Si alguna vez me revelo como Simón debe haberlo hecho al principio, al peso de mi cruz, que el factor convincente de tu amor por mí me lleva a aceptar la cruz de buena ajena. Sexta estación. Verónica enjuaga el rostro de Jesús. Esta estación no está autenticada en ninguna de las escrituras. Sin embargo, sirve como la ayuda más significativa para nuestra oración de meditación. El nombre Verónica significa imagen verdadera. Según la tradición, cuando Jesús estaba cargando su cruz en el camino al lugar de la calavera, pasó por la casa de Verónica, y ella vio la lamentable condición de Jesús, y se abrió paso valientemente a codazos entre la multitud de sus enemigos, y le presentó a Jesús un paño con el que limpiar su cara, para obtener al menos algún alivio. La santa mujer, a quien llamamos Verónica, era una mujer valiente. El amor la impulsó a administrar a Jesús, sin importar el precio que pudiera tener que pagar. Ella no tuvo miedo. El acto de bondad de Verónica fue un acto de profesión pública de su fe en Jesús. Ella se convirtió en la verdadera imagen del amor, la comprensión y la bondad que irradia el corazón de Jesús. ¿Soy lo suficientemente valiente para mostrar mi fe y amor por Jesús como lo hizo Verónica? El cuerpo sufriente de Cristo está a mi alrededor hoy. Su cuerpo, el pueblo de Dios, especialmente los pobres, los discapacitados, los desfavorecidos, están sufriendo mientras luchan por su propio camino de la cruz. Séptima estación. La segunda caída. No era solo el peso de la viga transversal lo que haría que se derrumbaba. Debe haber sido la enormidad del pecado, la malicia del corazón humano y el total rechazo de su amor, lo que fue razón suficiente para hacerlo caer. En el Evangelio, Jesús nos recuerda una y otra vez que vino a liberarnos de las ataduras del pecado. A pesar de todo lo que hizo y enseñó, el pecado parece prevalecer y ganar. Piense en las innumerables ocasiones en que prefirió su propia voluntad a la de él. San Pablo habla del pecado en su carta a los romanos. Pablo también anhela cumplir la voluntad de Dios perfectamente en su vida, pero falla con tanta frecuencia. Dice que el deseo de hacer el bien está ahí, pero no el poder para hacerlo. Pero Pablo no pierde la esperanza. Él sabe que Jesús vendrá al rescate. Su única esperanza está en Jesús. ¿Cuántas personas desconocen por completo el amor que trajo nuestra salvación? ¿Cuántas están demasiado ocupadas, demasiado preocupadas para preocuparse por el Dios que nos ama? Esta indiferencia debe haber sido dolorosa para Jesús.
Rezo para ser cada vez más consciente de su amor porque me reconozco en quienes lo olvidan. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres que lloran. Según el Evangelio de San Lucas, muchas mujeres lloraron abiertamente por Jesús. Jesús siempre mostró su amorosa preocupación por los demás. Jesús sabía que ellos también serían llamados a sufrir por la debilidad y el pecado que están presentes en la vida. Cuando Jesús señala la compasión de estas mujeres, obviamente está complacido con el acto de bondad. Hoy el cuerpo de Jesús, la Iglesia, el pueblo de Dios, todavía está en camino de peregrino y todavía necesita consuelo, seguridad y amor. No tenemos que mirar muy lejos para ver los dolores de la soledad, rechazo, miedo e inseguridad, dolor y sufrimiento que soportan las personas que nos rodean. Extendamos la mano con amoroso interés por ellos. Puede ser una llamada telefónica a una persona encerrada, una visita personal a un hogar de ancianos, una nota reflexiva y un simple regalo. Es el mismo Jesús sufriente que camina entre nosotros todos los días en innumerables ciudades, pueblos y aldeas, en todo el mundo. El problema es que no lo reconocemos en muchas formas. Escuche mientras dice: te aseguro que tantas veces como lo hiciste por uno de mis hermanos y hermanas más pequeños, lo hiciste por mí. Novena estación. La tercera caída. Nuestra imaginación vuelve a funcionar cuando vemos caer a Jesús. No es la caída lo que parece tan asombroso, sino su levantamiento de nuevo, su determinación de continuar hasta el final, su impulso por cumplir la voluntad de su Padre, lo que nos deja asombrados. Una de las cosas que Jesús repitió con tanta frecuencia fue que vino a hacer la voluntad de su Padre. Su objetivo era llegar a la cima del Calvario. Jesús enseñó, como lo registra San Mateo: la persona que se mantiene firme hasta el fin es la que verá la salvación. Jesús no solo nos enseñó la importancia de la perseverancia, nos mostró con su propio ejemplo. El desánimo conduce a dejar de fumar, y una vez que lo deja, no hay posibilidad de alcanzar ninguna meta. Por el bien del gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin hacer caso de su vergüenza. Y el consejo continúa: recuerda cómo soportó la oposición de los pecadores. Por lo tanto, no se desanimen ni abandonen su lucha. Jesús prometió: sepan que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Señor, concédeme el valor y la fuerza para levantarme después de cada caída con fidelidad y perseverancia en tus pasos. La 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. San Mateo en su Evangelio nos registra cómo los soldados de Pilato se burlaron de Jesús en el palacio del gobernador ante toda una multitud que se reunió a su alrededor. Le quitaron la ropa, le pusieron un manto escarlata, le colocaron una corona de ramas espinosas en la cabeza, le pusieron un palo en la mano derecha, se arrodillaron ante él y se burlaron de él. Qué humillación debió haber sufrido Jesús cuando la multitud burlona lo ridiculizó. Esta escena es una lección de desapego. Jesús no solo renuncia a su propia voluntad para conformarse a la voluntad de su Padre, sino que también da a su madre y ahora está renunciando a sus propias vestiduras personales. Nuestro mayor apego
es a menudo nuestra propia voluntad. Tenemos que hacer las cosas a nuestra manera. Incluso cuando oramos, queremos y a veces exigimos ciertas cosas de Dios. La postura ideal de oración ante Dios es: aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que quieres? San Marcos nos ofrece una escena evangélica que señala la necesidad del desapego. Un hombre rico se acercó a Jesús y quiso ser su discípulo y participar de la vida eterna. El consejo de Jesús fue directo: ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces tendrás un tesoro en el cielo y después ven y sígueme. El rostro del hombre decayó. Fue demasiado. Undísima estación. Jesús es clavado en la cruz. Al reflexionar sobre esta estación, el tema que parece predominar es el de la sumisión total por parte de Jesús. Fue completamente sumiso a la voluntad de su Padre y se sometió a los soldados que lo clavaron brutalmente en la cruz. Nos había advertido en su Sermón del Monte que la persecución sería la suerte de sus seguidores. Y luego añadió que no solo esperaba ser perseguido, sino que lo aceptaba de buena gana y con alegría. Jesús enseñó de manera bastante directa y enfática: bienaventurados los perseguidos por causa de la santidad. El reino de Dios es de ellos, y bendito eres tú cuando te insultan y persiguen y profieren toda clase de calumnias contra ti, por causa de mí. Alégrate y regocíjate, por tu recompensa es grande en los cielos. La duodécima estación, la muerte de Jesús. Desde que Jesús aceptó obedientemente la muerte en la cruz se ha convertido en nuestro estandarte, nuestro emblema, nuestro símbolo del mayor amor que una persona puede tener. La cruz es nuestro mayor consuelo y consuela nuestra esperanza. Venimos aquí para buscar consuelo, gozo y paz. Como pecadores, nos damos cuenta de que nuestros pecados han sido clavados en esa cruz y la paz nos ha sido restaurada para que podamos reunirnos con Dios nuestro Padre. La muerte es inevitable para todos nosotros debido al pecado, pero debido a la muerte de Jesús en la cruz, la muerte para nosotros se ha convertido en la puerta de entrada a una unión eterna con Él. Puedo ir a la cruz y las palabras consoladoras de Jesús: tus pecados te son perdonados. Puedo ir cuando me resulta difícil perdonar porque estoy herido, agraviado o quizás incomprendido. Escucho mientras lo escucho rezar: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Puedo escuchar a Jesús decirme: no se turbe vuestro corazón, ten fe en Dios y fe en mí. Y finalmente, cuando muera, espero compartir la gloria y la exaltación de la cruz de Jesús. Tercera estación. El cuerpo de Jesús es quitado de la cruz. Esta estación nos muestra el dolor de María cuando Jesús es bajado de la cruz. San Juan, en su Evangelio, tiene una breve declaración sobre el papel de María en el Calvario. Resume toda una vida de dedicación amorosa y compromiso. Juan simplemente dice: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Eso dice mucho. Después de que Jesús dijo: ahora es consumado, y después de inclinar la cabeza y entregar su espíritu, Jesús de Arimatea y Nicodemo
Con reverencia y amor, bajaron su cuerpo de la cruz. Por un corto tiempo, María sostuvo ese cuerpo roto y usado en sus brazos. 33 años antes, María había tenido a su hijo pequeño en su corazón y lo amaba. Ahora ella vuelve a mostrar su amor y cuidado por el cuerpo destrozado y victimizado de ese hijo. La predicación de Simeón se había hecho realidad. Sin duda, su corazón maternal fue traspasado. María aceptó de buena gana esta espada de dolor porque el compromiso que hizo voluntariamente en el momento del anuncio del nacimiento de Jesús fue hecho sin reservas. No podía haber visto lo que implicara su compromiso, pero lo aceptó hasta el final. Que consuela para todos nosotros saber que tenemos una madre espiritual que ha experimentado sufrimiento y dolor. Una madre que comprende cada angustia y dolor que puede surgir en nuestro camino. Ella todavía vela por nosotros como nuestra madre. La 14ª estación. Jesús es enterrado. Después de la muerte de Jesús, José de Arimateo y Nicodemo se pidieron a Pilato permiso para sacar el cuerpo de Jesús de la cruz para enterrarlo. La Escritura habla muy bien de estos dos hombres. A José se le describe como un miembro distinguido de Sanedrín. Nos encontramos por primera vez con Nicodemo en el Evangelio de San Juan. Escribe: un fariseo, Nicodemo, también miembro del Sanedrín judío, vino a Jesús por la noche. Preguntó a Jesús sobre sus enseñanzas y llegó a ser creyente. Ambos eran hombres valientes. Se necesitaba valor para admitir su discipulado en un momento en que aparentemente Jesús había caído en una completa derrota. Estos dos hombres corrieron el peligro de ser arrestados, castigados para hacer lo que su amor por Jesús los llamaba a hacer. Se abrieron al ridículo y al rechazo de sus compañeros y de los líderes judíos. Ambos hombres aprendieron a amar a Jesús. Su amor nunca miró el precio. Cuando el Señor es nuestra primera prioridad, nada más importa realmente. Estos dos discípulos son una gran fuente de inspiración y aliento para nosotros. El conjunto para nosotros es un ejemplo desafiante.